Buenas noches, Javi. Qué Buenas noches, gusto, Luchito. qué placer, qué enorme satisfacción poder reunirnos para llevar en esta noche la palabra de nuestro Dios. Bienvenido, buenas noches, Javi. Buenas noches, Luchito. Qué bendición es nuevamente poder contar con este tiempo para enseñar la palabra de Dios. Hoy continuamos con la parte número 5, con las bendiciones que tienen todos los vencedores y todas las vencedoras. Ana, Luchito. Tuvimos algún desperfecto, Javi, pero nuevamente buenas noches, Javi. Sí, justo te decía que comenzamos la parte número 5 en esta noche y queremos continuar con el aspecto que es los vencedores y las vencedoras en Cristo Jesús. Es lo que estábamos transmitiendo. Adelante, Luisito. Gracias, Javi. Entonces, para arrancar, como siempre, queremos poner en manos del Dios Todopoderoso la enseñanza en esta noche y que sea la palabra de Dios la que nosotros traigamos y que Dios nos utilice. Así que vamos a orar. Dios Amén. bendito, Dios eterno, usted es ese Dios todopoderoso, ese Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, que se levanta ante todas las adversidades y pelea nuestras batallas, Señor. Nosotros confiamos en usted de acuerdo a lo que usted le dijo a Josué. Nunca se aparten de ti estas palabras y esta ley, y después le hizo un mandato: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nosotros queremos dar nuestra parte y usted se encargará de hacer la suya, mi Señor. Gracias por una noche más de reunirnos para predicar su palabra. No es nada fácil venir y delante de usted primero y delante de todos quienes nos escuchan, hablar la profecía bíblica que tanto requerimos en esta actualidad para nosotros poder vivir en santidad. Ayúdenos, Señor, que el Espíritu Santo sea el que ponga en nosotros palabras que vayan, Señor, encaminadas a cambiar vidas, a transformar corazones, y nosotros solo queremos ser esos siervos inútiles a su servicio, mi Dios del cielo. Ruego por el Javico, gracias por su vida, por su trabajo, por la dedicación, por su tiempo, Señor, y también por mi vida, Padre, que la entregamos en sus manos y por eso estamos acá, mi Señor. Bendiga el tiempo que viene a continuación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, Amén. estamos. Entonces, ¿estamos listos y dispuestos, Javi? Sí, como siempre. Adelante. Listo, vamos a eso. Entonces, la anterior enseñanza habíamos hablado acerca de los héroes y de las heroínas de la fe y decíamos que son unos galardones que son para los vencedores. Y hasta ahora que hemos hablado hasta el galardón o la recompensa número 7 es una cualidad que dice: si vencieres, al que venciere, el que se venciere. Y los que continúan o que vamos a Dios mediante a ver en esta noche, precisamente habla acerca de o mantiene esa temática de al que venciere, al vencedor. Amén. Dicho esto, vamos a ver la que nos corresponde. Y hoy nos corresponde ver la número 8. Y la número 8 dice: Jesús dejará para siempre nuestro nombre en el libro de la vida. Y para lo cual nos tenemos que basar en lo que dice la Biblia. Vamos, Javi, por favor, a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Y este versículo 5 lo habíamos leído una parte, pero lo vamos a leer eh, la otra parte. Ya hay que dividirlo a este versículo en tres partes. Ya, el que habíamos hablado ayer, que fue la número 7, era la primera parte del versículo 5. Y después viene dos partes más. Entonces, vamos con esa segunda parte, Javi. Por favor, ¿lo puedes leer? ¿Ok? Claro que sí. Dice así la escritura: y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. No borraré su nombre del libro
de la vida. Y aquí entonces nosotros tenemos que entrar en ciertos términos, a incluso hablar doctrinal y teológicamente acerca de este punto. Y para lo cual yo quiero que recurramos a la Biblia nuevamente. Vamos por un momento, Javi, acompáñame por un momento al libro del Génesis, capítulo 5, versículo 1. Dice así: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ya acá no nos dice directamente, pero nosotros implícitamente podemos deducir que este libro de las generaciones de Abraham, nosotros sabemos que todos los seres vivos, todos los que hemos nacido o nacerán bajo este planeta, son hijos de quién? Son hijos primero de Dios o criaturas de Dios, que ya lo hemos hablado, pero partiendo de acá, descendemos de dónde? De Adán. Y entonces ahí cuando dice, este es el libro de las generaciones de Abraham, todos los seres vivos pertenecemos a este libro. Sin embargo, sabemos que la misma Biblia nos lo dice, que hay un segundo Adán, y ese segundo Adán es nuestro El Señor Señor Jesucristo. Jesús. Entonces, vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Si tal vez esta es una enseñanza nueva para ti, pues precisamente de eso se trata, que algo nuevo aprendamos. ¿Qué dice el versículo 1, Javi? Pero Luchito dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces acá nos está hablando de qué? De otro libro de la genealogía de Jesucristo. Entonces, si quisiéramos hacer una división tanto entre el libro de Adán y el libro de Jesucristo, podríamos nosotros decir que el libro de Adán es el libro de todo ser viviente. Toda la humanidad está registrado en ese libro. Sin embargo, al hablar del segundo libro de la genealogía de Jesucristo, ¿de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando del libro de la vida. Y si nos recurrimos o regresamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, la parte B, por decirlo así, ¿qué nos dice ahí? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y entonces aquí, Javi, hay que decir las cosas como son. Nos metemos en un terreno escabroso, dadas las circunstancias de que hay varias interpretaciones acerca de esto. Sin embargo, en esta noche nosotros queremos dar una de esas interpretaciones, pero a la luz de la Biblia. Y te hago a ti la pregunta, Javi. Vamos hablando aquí entre nos para entendernos. ¿Hay algún versículo en la Biblia que diga que Dios inscribe nuestros nombres en el libro de la vida cuando le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador? Me parece que sí, Luchito. A ver. Posiblemente cuando le aceptamos en Apocalipsis 20:12, ¿no? Puede ser uno de los versículos donde indica que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, ¿no? Podemos ir a la cita y constatarla en el Apocalipsis 20:12, ¿no? Del 12 al 15 sería. Sería propio, sí. Y vi a los hombres, dice, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, mira lo que dice en plural, ¿no? Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí hay dos tipos de libros. Y fueron, dice, juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Y el que no se halló inscrito, esa palabra tenemos que profundizarlo en el sentido que está indicando este versículo. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y así termina. Esta es la declaración más solemne que tiene en toda la palabra de Dios. Para mí, este es el versículo más solemne, hermano. Adiós, Luchito. Ok, entonces aquí nosotros estamos hablando básicamente de qué? De que hay un libro de la vida y en ese libro de la vida están los nombres de las personas que son salvas o que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, han nacido de nuevo. Pero es preciso aquí, como decía yo hace un momento en la idea anterior, de entender de qué se trata esta situación del versículo 3 que estamos hablando en el Apocalipsis 5, de que nuestros nombres no serán borrados en el libro de la vida. Y entonces aquí, como sabemos decir acá, vamos a meter el dedo en la llaga y también para que tú reflexiones a la luz de la Biblia y podamos sacar una conclusión. Decíamos o no decíamos, dice la Biblia que, o hablábamos más bien no recuerdo en qué programa fue, me parece que en el programa número 3 que hablábamos de la vida después de la muerte, de qué pasaba que cuando un niño muere, ¿dónde se va ese niño? Ese niño va directamente, y ahora con juicio de valor, se va ¿a dónde? A la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese niño no pecó. Y entonces, la pregunta que hago acá para que reflexionemos es lo siguiente, pero ¿cuándo su nombre fue inscrito en el libro de la vida? Si ese niño tal vez tuvo 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántos años, y muere y va directamente al paraíso de Dios, porque Jesús mismo lo dice, de los niños es el reino de los cielos. Entonces van directamente allá. Entonces la pregunta que quiero poner acá sobre la mesa es, ¿a qué momento su nombre fue inscrito en el libro de la vida para que cuando él muere vaya directo o tenemos esa certeza de que el niño fue directo a la presencia de Dios? Ahí quiero que pienses un segundito y lo que vamos a decir ahora también tú lo pongas a reflexión para que no sea tan mecánico y tan, como decirlo, automático ciertas cosas. Hasta aquí, Javi, ¿qué puedes tú aportar de este punto? Sí, la idea que dejas implícita es de que el niño, inclusive los que han sido abortados, ¿no? No tuvieron oportunidad ni siquiera de nacer. ¿En qué momento se escribe su nombre en el libro de la vida? Y no sabíamos ni cómo se iba a llamar, ¿no es cierto? No, pues Exacto. porque jamás nació el muchachito o la niña. En este sentido, lo que podemos decir es que Dios tiene el control de todas las cosas y Él es el dueño de nuestros días. Y Él está en control de nuestros tiempos, como dice el Salmo, ¿no es cierto? El 90. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a esto, entiendo que el nombre ya está escrito en el libro de la vida por las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Los niños, de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando hay bondad en la criatura, que puede llegar a 4 o 5 años, como tú bien mencionaste, el sentido es que Dios ya nos puso un nombre a cada uno de nosotros. Y el que venza, también nos dice la palabra, ¿no? Que recibirá un nuevo nombre, como lo conversábamos en el episodio anterior. Eso es, Luchito. Gracias, Javi, por tu aporte. Entonces, quiero exponer lo siguiente. Y si no comulgas conmigo lo que voy a decir, pues eso tampoco es que nos va a distanciar y alguna cosa por el estilo. No solo a ti, Javi, sino a todos quienes nos escuchan, estoy diciendo esto, es lo siguiente, y présteme atención y solo póngale un poquito de lógica a lo que voy a decir. Este es mi pensamiento, mi criterio acerca de este punto. Creo yo que todos los que nacemos estamos inscritos en el libro de la vida.
Apenas tú naces, ya está tu nombre en el libro de la vida. Lo que pasa es que, volviendo al punto del niño, ¿qué tal el niño no murió en el ejemplo que estamos dando? Sino que pasa a 3, 4, 5, 6 años, 12 años y ya empieza a ¿qué? A discriminar lo bueno de lo malo. Y entonces cuando sucede eso y en lugar de hacer lo que dice la Biblia, repito esta partecita de acá del versículo 5, que es el que estamos leyendo, y no borraré su nombre del libro de la vida. Mientras hagamos lo que la Biblia dice, ¿qué va a pasar con la persona que nace físicamente del vientre de su madre? No va a pasar absolutamente nada en el ejemplo que estamos poniendo. Pero si por circunstancias esta persona se desvía y empieza a hacer cosas que a Dios no le agradan, después de una y otra y otra y otra vez, o en su momento ya es un adolescente, ya es un joven, ya es una señorita, ya es una señora, y Dios ha estado, insiste, insiste en que mejore su camino, que vaya, como dice aquí, venciéndose, venciere, llegará a un punto que Dios dice, borraré su nombre, y no borraré su nombre. ¿A quién dice ese? Al que venciere. Y aquí quiero tomar ciertos detalles que son importantes, ponerlos en claro. Vamos por un instante a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, la parte B, Javi, ¿puede ser? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Entonces, no es que yo me voy a poner en primera persona, no es que Luis Francisco López de Erazo por guapo, por que nació en cierta ciudad, porque su papá fue porque su papá, por eso yo he vencido. No, aquí nos dice claramente la Biblia, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe en quién o en qué. Nuestra fe en Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo. Eso es lo que nos ha hecho a nosotros, a ti y a mí, vencedores. Y por eso es que estamos hablando de los galardones para los vencedores. Y quiero también, a paralelo de esto, ver lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 37. ¿Qué nos dice Javi? Romanos 8, versículo 37. Sí. Todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿por qué tú y yo somos vencedores? Tanto para el Javi como para mí, para todos los que nos están escuchando. ¿Cuándo tú eres un vencedor? ¿Por medio de aquel que nos amó o por medio de la fe en quién? En Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando nosotros enmarcamos eso en lo que estábamos hablando en el tema anterior o en el tema que estamos dilucidando, es preciso entender entonces lo que yo estoy proponiendo, que todos nacemos inscritos en ese libro, en la genealogía de Jesús, tomando el ejemplo que ponía acerca de Mateo 1:1. Y entonces estamos ahí toditos, toditos. Pero en su momento, ya en nuestro libre albedrío, decimos, no, ese Dios, a mí, perdón la expresión, no me sirve, yo puedo solo, yo tengo las herramientas para conducirme como yo quiero, y cuando es rechazado, a pesar de que Dios está, insiste, 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 llega un punto en el cual en su voluntad soberana y permisiva, Dios dice a este fulano, lo borraré. Entonces, vuelvo al versículo inicial. Y no borraré su nombre del libro de la vida. No sé si estoy claro, Javi. Lo que a mí me parece en este versículo, como es mi criterio, y no borraré su nombre, no es algo que está diciendo que lo va a hacer, sino que es una afirmación para mí, esa es la palabra. Para mí es una afirmación que dice, no te preocupes, no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. No estaría dándole una condicionante. Yo lo interpreto así.
sino que está dando una aseveración. Afirma que no borrará su nombre del libro de la vida. Esa es mi percepción. Correcto. Pero partamos entonces del versículo 5 que estamos viendo. El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, ya hemos dicho que no es por nuestras fuerzas, sino en creer en nuestra fe. Como veíamos en Romanos 8, lo voy a leer nuevamente por si quede alguna tela de duda, dice de la siguiente manera, Romanos 8:37, que era el que leíamos. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahí entramos nuevamente a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces nos está hablando precisamente de esto. El que nos amó fue Jesús, y por nuestra fe en él, nosotros somos más que vencedores. Y no es aquello que te dicen, no, tú tienes un campeón dentro de ti, tú puedes hacerlo. No, 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 no. O sea, todo está basado en quién, en Jesús, en nuestra fe en él y en el amor que él nos tuvo para con nosotros, que vino y se entregó por cada uno. Entonces, ya para pasar al siguiente punto, cuando estamos hablando acá que dice que no borraré su nombre del libro de la vida, pues seamos esos hombres y mujeres que con la fe puesta en Jesús podamos vencer. Y si hemos sido vencedores, ¿qué va a pasar con nuestro nombre? Permanecerá en el libro de la vida, para que cuando en su momento tenga que pasarse lista, esté ahí nuestro nombre. No sé si hay algo más haya que acotar a esto, Javi. Sí, tengo dos versículos más que valdría la pena leerlos, ¿no? Este es el Salmo 69, el verso 28, para fortalecer la idea de lo que dice este versículo con más contexto. Salmo 69, versículo 28. Dice así, Javi, lo leo, permíteme. Claro, adelante. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Y veíamos quiénes eran los justos. Los que son declarados inocentes conforme al capítulo 5 de Romanos, el versículo 1. Allí decía, justificados pues por la fe, o sea, declarados inocentes, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera, en el capítulo 32 de Éxodo, por favor, Luchito, nos acompañes. Capítulo 32 de Éxodo, en los versículos 32 y 33. Dice así la palabra de nuestro Dios. Que perdones ahora su pecado. Y si no, otra vez dice, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, perdón, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Exactamente. Entonces aquí nos da una amplitud de lo que está tratando este versículo de decirnos. Que no entren en el libro de los justos, y también si no perdonas a este pueblo, tráeme del libro de tu libro que has escrito. Y le dice, no te traeré a ti, sino que el que pecare contra mí, a ese lo borraré. Perfecto, ¿no? Entonces aquí nos dice, al que venciere. Entonces, la condición es, como tú decías de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios lo entrega a su Hijo. El que acepta ese sacrificio, esa es la condicionante, de tal manera que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es lo que nos está dando Dios. Al referirse, no borraré tu nombre del libro de la vida, es porque se convierte en un vencedor con vestiduras blancas, Luchito. Correcto. Entonces nos afianzamos en aquello. Mientras tú sigas siendo vencedor a través de Jesús, tu nombre permanece. Pero como acababa de mencionárnoslo el Javi, lo leíamos acá en el libro de Éxodo, dice, al que pecare, a ese yo raeré del libro, de mi libro. Insistimos en esto. Entonces, basando en lo que yo mencionaba hace un instante, digo que estamos todos ahí inscritos.
pero en su momento, cuando tú peques o no rechaces la voluntad permisiva y soberana de Dios, listo, pequé y por eso mi nombre es borrado del libro de la vida. Pero si tú a través de Jesús eres un vencedor, tu nombre no tiene por qué ser borrado, sino se mantendrá en el libro de la vida del Cordero. Amén. ¿Algo Por más, eso Javi? dice, ¿no, Luchito? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Le está confirmando a la persona que es vencedora, que ha vencido las Exacto. dificultades con la ayuda, obviamente, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, insistimos en esto, es al que venciere, al que venciere, al que estuviera en esa lucha, en ese constante morirse a sí mismo, ¿para qué? Para que su espíritu sea el que se vivifique. Listo, Javi. Entonces, ese es el punto número 8 acerca de los vencedores. Avancemos, por favor, en el siguiente, que es Jesús, siguiendo con el mismo hilo conductor, confesará nuestro nombre delante del Padre. Y precisamente está a continuación del versículo, en el mismo versículo 5 que leíamos, pero llamémosle la parte C. Sí, Javi, ¿qué dice? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Correcto, gracias, Gaby. Entonces, si no fue borrado el nombre del libro de la vida, a continuación dice, y ahí es interesante que hay una coma, que dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ángeles. Vamos a tener que ir a las palabras de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 10, versículos 30 y 32. Para así, entender. pues aún vuestros cabellos están todos contados. En mí no se demorar mucho, Luchito, porque tengo poco. Todos vamos por ese camino, así que tarde que temprano. Por eso me anima el siguiente versículo, dice, así que no temáis. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y te leo 33 de pronto, dice así, ¿verdad? Sí, también. Ok, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Wow. Ahora, vamos hilando fino, como decimos acá, Javi. Sí, esto es así, porque si digo que creo, debo vivir como creyente. Porque si yo digo que creo en Cristo, que creo en Dios, que creo en el Espíritu Santo, que he nacido de nuevo, ¿qué es lo siguiente? O sea, es sine qua non, o sea, es algo inherente o lo siguiente que toca hacer. Si yo digo eso, ¿qué debo hacer? Vivir como digo, creer. Eso es lo que muchas veces no se lo entiende y se distorsiona de tal manera que suceden casos y cosas muy difíciles de entender. Sin embargo, como digo, siempre está la bendita palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver qué podemos aclarar. Y tenemos que recurrir al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Dice así, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Correcto. Y el 19 también, Javi, por favor. Con todo gusto. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí está la respuesta. Entonces, lo que yo digo, o sea, es vivir lo que creo. Yo decía hace un momentito que si digo que creo, debo vivir como creyente. Y si basamos en eso, entonces yo vivo lo que creo.
Por ejemplo, solo para empezar a dilucidar aquello. Tú y yo somos ecuatorianos y creo que la gran mayoría de los que nos está escuchando somos ecuatorianos. ¿Y vivimos cómo? Como ecuatorianos. Entre otras cosas, nuestra idiosincrasia, vivimos como ecuatorianos. No puedo yo ser ecuatoriano y querer vivir como uno de un país de primer mundo, por ejemplo. Las condiciones nunca van a ser iguales, por más que yo quisiera, pues va a ser súper difícil. Lo mismo sucede con nosotros. Si yo digo creer en esta bendita palabra, ¿qué debo hacer? Vivir como dice la palabra. No solo es creer, porque aquí claramente nos lo dice. Los demonios creen, hasta los demonios creen y tiemblan. Lo que a ellos les hace falta es que tener la fe que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo son un solo Dios. Por eso dice, Dios es uno. Claramente lo dice así. Voy a leerlo para que no crean que es algo que se va de las manos. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Tú y yo sabemos que Dios es uno. Hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y son un solo. Bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es ¿cuál? Que nosotros creemos y nuestra fe está puesta en Dios, como lo leíamos en el versículo anterior de la palabra de nuestro Dios en primera de Juan 5:4. Entonces, vamos a deshilacharlo un poco más. Tú que dices ser cristiano en base a esto que estamos hablando y haces todo lo contrario, vives, ya hemos visto la lista enorme de Gálatas 5. Tú dices ser cristiano, o yo me voy a poner en primera persona para no ofender a nadie. Yo digo ser cristiano y soy un borracho. Yo digo ser cristiano y vivo en adulterio. Yo digo ser cristiano y vivo en fornicación. Yo digo ser cristiano y miento. Yo digo ser cristiano y soy un chismoso. Entonces, ¿cómo entender aquello? Dios dice, Jesús decía en su palabra que Él nos confesará delante de su Padre. Pero ¿cómo va a confesar a alguien que diga con todos esos argumentos? A pesar de que Dios es un Dios de amor, de misericordia, ¿pero qué? Nosotros primero le estamos negando a Jesús. Si yo digo ser un creyente, un seguidor de Jesús, un nacido de nuevo, y practico todo lo que dice Gálatas 5, ¿cómo va a poder? Yo le estoy negando a Jesús lo que Él hizo por mí. Entonces, cuando llegamos allá, ¿qué va a decir? O sea, ¿cómo quieres que te confiese si tú no me confesabas a mí? Tal vez no con palabras, sí, con palabras estoy diciendo, sí, yo soy un nacido de nuevo, yo soy un cristiano, pero mis hechos dicen todo lo contrario. No sé si me explico, Javi. Sí, encontraba también esta parte de la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, el versículo 8 y 9, donde también el Señor Jesucristo nos está reiterando esta situación de qué es confesar su nombre. ¿A qué se refiere la palabra confesar? Está implícita la idea de que no solo es decirles Señor, Señor. La palabra está clara en el capítulo 7 de Mateo, porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces, eso no es confesar el nombre del Señor. Eso es simplemente utilizar para sus propósitos. Las personas utilizan el nombre de Dios, pero no obedecen a lo que Dios les dice. Y precisamente este versículo, el 8 y el 9, si lo tienes, pues léelo, por favor, Luchito, nos ayudas. Claro que sí. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Exacto. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Así es. Entonces aquí está la idea. El confesar el nombre del Señor Jesucristo es aquel que cree y hace las obras que Dios le manda a hacer.
no de tal manera solo mencionar su nombre y actuar de una forma totalmente distinta al nombre del Señor Jesucristo, porque en el nombre del Señor Jesucristo está encerrada toda la vida, toda la capacidad de poder disfrutar de ese camino que es la verdad y la vida, y que nadie llegará al Padre si no es por Él. Porque muchos serán los que dirán: en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no echamos fuera demonios. ¿Qué les dirá a este tipo de personas? Apártense de mí, porque no les conozco. Mira. Fuerte. Entonces, ¿qué decir a esto? Hablemos de aquello. La santidad, escúchame bien, la santidad es el resultado de tu salvación. Repito, la santidad es el resultado de tu salvación. Tu vida, o bueno, voy a ponerme nuevamente en primera persona y perdón que lo haga para no herir susceptibilidades de nada ni de nadie. Mi vida traduce lo que sucedió en mí. Y si tú tomas este mismo corolario, vas a darte cuenta de aquello, que tu vida debe traducir lo que Jesús hizo en ti. O si tu vida no traduce nada, sigue siendo el mismo pecador. Si tu vida no traduce nada, no dice nada, no resulta nada, sigue siendo ¿qué? El mismo pecador. Es por eso que decíamos acá que algo, ¿qué decirlo? Después de aceptar a Jesús, de nacer de nuevo, de vivir como Dios quiere, el resultado es, pero automático. ¿Por qué? Porque ya no eres tú el que está dirigiendo su vida, es el espíritu. ¿Se acuerdan de esa lección que hablábamos? El espíritu que estaba muerto, que estaba amalgamado ahí con el alma, cuando nace de nuevo, cuando hay esa conexión con el espíritu del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ese espíritu que venía muerto por el pecado de Adán, el espíritu renace y empieza ¿a qué? A emitir, decíamos, unas nuevas informaciones, decodificar una nueva información al alma, y el alma traduce eso al cuerpo, y por ende la vida de este hombre o mujer necesariamente tiene que ser diferente a lo que era su vida pasada. Por eso insisto en esto, si tu vida no traduce lo que sucedió en ti, entonces no has nacido de nuevo. No hay esa regeneración. E insistimos en la lección que ya habíamos dado en su momento. Solo estás viviendo almáticamente a través de las emociones, del intelecto, de la voluntad. Y creo que eso estuvo bastante claro. Sin embargo, es preciso darle nuevamente el afianzamiento que se requiere. El vivir almáticamente es lo que decíamos. Vives de acuerdo a lo que pasa en el día. Si está soleado, tu humor es distinto, pero si está frío, si está lloviendo, ya cambias de carácter. O vas, asistes al templo y si te reciben bien, continúas. Y si dicen, no, no me saludaron, mejor me voy a otra iglesia, eso es vivir almáticamente. O el intelectualoide, tú entiendes a Dios, lo comprendes a Dios, pero no, Dios no quiere que lo comprendas y lo entiendas. Lo que Dios quiere es que nazcas de nuevo, que vivas de acuerdo a lo que dice la Biblia, en santidad. Entonces, volviendo a lo que es la fe verdadera es vivir en santidad. No solo es de hablarlo, no solo es de decirlo, no solo es de creerlo, sino es de vivirlo. Hay que vivir lo que se cree. No sé si algo más que aportar a esto, Javi. No, correcto. La santidad entonces tendría dos partes. La primera es que cuando aceptamos al Señor Jesucristo, viene a morar en nuestras vidas. El Padre nos santifica. ¿Qué significa? Que nos aparta para Él. Somos separados. Esa es la palabra del original, que quiere decir separado, apartado. La santidad refiere eso en primera instancia. Dios nos aparta para que seamos un pueblo, una nación santa adquirida por Dios, real sacerdocio, linaje escogido, ¿verdad?
Y la segunda parte es nuestra responsabilidad delante de los ojos de Dios. Con su Santo Espíritu morando en nuestros corazones, nos lleva a la santidad, porque lo que dice el libro de Tesalonicenses, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿cuál es la parte pertinente y nuestra responsabilidad delante de Dios y los hombres y los seres humanos? Que cada día busquemos la santidad, nos apartemos para Dios, que no nos aislemos, separados para Cristo, pero estamos en este mundo sin ser de este mundo y dar la luz que viene de Él para que los hombres vean las buenas obras que hagamos y den gloria al Padre que está en los cielos. Eso es, Luchito. Entonces la santidad es cuando entramos en Cristo, Dios nos ve limpios y puros. Y el caminar diario es el que nos hace vivir en santidad con Cristo. Así sea. Amén, Javi. Entonces, ya llegamos al punto, acabamos del punto 9 de que será confesado nuestro nombre delante del Padre y de sus ángeles. Llegamos al punto siguiente para los vencedores. Dice en Apocalipsis 3:12. ¿Qué dice, Javi? Al que venciere, miren esas palabras. 3 palabras que son muy significativas. Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Miren, aquí 3 cosas. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y la tercera, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así dice el versículo. Correcto, vamos deshilachándolo como decimos. Al que venciere, insistimos en esto, es para los vencedores, para los héroes y las heroínas de la fe. Vencernos, pero no en nuestras fuerzas, sino en la fe puesta en Jesús, quien nos amó. Dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Entonces ahora, si lo tomamos literalmente, ¿qué decir? Que vamos a estar parados, como dice una de mis tías, parados como velas ahí. No. O sosteniendo el techo. No. ¿Qué significa acá? Columna es alguien esencial, alguien importante en el cielo. Es uno que no va a estar en el montón. Y aquí recordarás lo que decíamos en una enseñanza anterior. Dios no quiere cristianos mediocres. El mediocre es el del montón, pero el esencial, la columna, el importante, ¿qué debe ser? Una persona que está venciendo. Por eso dice, al que venciere. ¿Vencer qué, Javi? Vencernos a nosotros mismos, ya hemos hablado de esto, y también vencer ¿a quién? Al enemigo. Porque si bien es cierto, decía yo en su momento, que no le podemos endosar todo al diablo. Hay cosas que nuestra misma concupiscencia nos hace caer. Pero de primerazo también está el enemigo. Vencer a aquel que nos dice, por ejemplo, y voy a topar otra vez el dedo en la llaga. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Pasa o no pasa? Que dice, no, mira, vámonos por aquí, vámonos por allá, una cervecita, no va a pasar nada, unos vinitos, no, nada más de eso. O también puede ser aquello que nos dicen a cada instante, no, solo es un amigo, solo es una amiga. Entonces, si se dan cuenta, vencernos a nosotros mismos con la fe en Jesucristo, por el amor que nos ha hecho, listo, llega la llamada del día viernes, no, mira que tengo aquí, perdón la expresión, tengo unas nenas, ven, calidad. Entonces, ¿qué es? No, hermano, ya nací de nuevo, soy seguidor de Cristo. O no, mira que solo van a ser unos vinitos, unas bielitas por ahí, hablando muy ecuatorianamente. No, hermano, yo ya dejé eso, esa es mi vida anterior. ¿Y ahí qué van a caer? ¿Cuáles son los epítetos que caen generalmente, Javi? Mandarina, ya te has hecho aleluya, claro, ya te lavaron el cerebro. Y parte de ese lavado cerebral, ¿sabes qué es verdad, Javi? ¿Qué dice la Biblia? Vámonos a ver qué dice la Biblia. Santiago capítulo 3, versículo 11. Para que vean que cuando a ustedes les digan que les han lavado el cerebro,
va a verse que la Biblia mismo lo corrobora. Capítulo 3, versículo 11, ¿verdad? Sí, no, ya me equivoqué. Santiago, sí, Santiago 3:11. No, no es ese. Javi, ¿me puedes ayudar? Tal vez te acuerdas el versículo que dice, y ustedes tienen la mente de Cristo. Primera de Corintios, parece el capítulo 4. Voy a ver, perdón que busquen la concordancia. Capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Gracias. Vamos entonces, disculpen, a la primera carta o segunda, Javier. Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Gracias. Ah, sí, aquí mismo está. Disculpen. Dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Entonces, cuando escuchemos algo así de que nosotros nos han lavado el cerebro, diga, sí, me lavaron, pero ¿para qué? Para sacarme todo aquello que estaba mal y me han puesto que la mente de Cristo. Entonces, esas son las cosas que generalmente al nuevo nacido, al que está naciendo o nació de nuevo, pues aún le cuesta. Y no solo a ellos, sino también a los otros que ya llevamos tiempo en el camino de nuestro Dios, que estamos yendo al templo, yendo a las reuniones, que tal vez llevamos algún tipo de ministerio dentro de la iglesia o la congregación, pues es ahí cuando no podemos dejarnos al abandono. ¿Qué dice la misma palabra? El que piense que está firme, mire, Mire, que no caiga. ¿Precisamente para qué? Para hacer lo que estamos hablando, esas columnas que Dios nos pide, esas personas esenciales, esos que no se dejan vencer. No sé si algo más que acotar a esto, Javi. sí, me viene la idea de que nosotros tenemos los enemigos de toda la vida. El primero es el mundo. No se refiere sino al sistema que tiene el mundo, el sistema del anticristo, ¿no es cierto? La carne, nuestra naturaleza pecadora, nuestra vieja naturaleza que quiere seguir viviendo, y nuestro archienemigo que es el diablo. Pero existe un enemigo que es más fuerte que estos tres, uno mismo. A veces uno mismo es el causante de las peores cosas que pueden pasar. Y por eso son las recompensas que están en el cielo, Luchito, para todos los vencedores, justamente. El que se vence a sí mismo es aquella persona que se merece ese galardón en el cielo. Porque tú puedes vencer al mundo, puedes vencer a la carne, el diablo ya está derrotado, nuestro Señor lo venció. Nosotros lo único que tenemos que hacer es resistirlo, sometidos a Dios, y de nosotros huirá. Pero el vencerse a sí mismo requiere una conciencia de quién soy yo delante del Señor. Permíteme únicamente aportar lo que dice Mateo 7:13. Mateo 7:13 nos dice así, Javi. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y ojo con lo que viene. Y muchos son los que entran por ella. Continúa. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En la primera parte dice muchos los que van por lo ancho y pocos los que van por el camino o la puerta estrecha. Entonces, si tú y yo obedecemos lo que dice la Biblia y hacemos caso a estas enseñanzas, no lo digo yo, lo dice la misma palabra acá, te aseguro que estamos yendo por el camino estrecho. Y parte de sentirnos que estamos estrechos es que lo que decíamos en su momento,
nos van a relegar, no nos van a invitar, no seremos parte de la friega, no seremos parte de la chabacanería. Y entonces esa que sea un termómetro para saber que tú estás por lo estrecho, porque si tú estás dentro de la jorga, de la pachanga, entonces ¿de qué estamos hablando? Aquí lo dice la Biblia. Tenemos que ir entonces por ese camino estrecho para alcanzar ¿qué? Esa bendición de ser columnas o ser gente esencial y gente importante y no uno del montón como un cristiano mediocre. ¿Algo más, Y Javi? Luchito, de pronto, disculpa que te interrumpa, me viene la idea de la No, puerta estrecha que justamente leías en Mateo 7. La idea que tiene aquí de la puerta estrecha, de cuando menciona la palabra pocos, la idea que trae consigo es esta. ¿Por qué son pocos? Porque pocos lo buscan, hermano. No toda la gente va a querer entrar por una puerta estrecha que requiera esfuerzo, dedicación, esmero. No, pocos son los que la buscan, por eso la encuentran. Pero en cambio, el que no busca consagrarse para Dios, porque piensan que se van a hacer gentes religiosas, sino que buscan la perdición. Es pavimentado la carretera, está abierta, tiene 6 carriles de ida y no tiene carriles de vuelta. Sí, es porque muchos van por ese sendero porque es el único que se les ha mostrado, el único que se le ha dicho, ¿no? Aquí nuestra responsabilidad de no solamente predicarles el evangelio con palabras, sino con nuestras vidas. Ok, y con esto tenemos que aclarar lo siguiente. Para que tal vez estas palabras son fuertes o no estabas acostumbrados a escucharlas, pero a esto estamos llamados. No para que te distraigan, no para que te hablen tonterías, sino para decirte exactamente de que tú mismo te estás engañando y no estás siendo parte de los vencedores. Aquí lo que estamos hablando son, y escúchame bien, estamos viendo los galardones para los nacidos de nuevo. No estamos hablando de los no nacidos de nuevo. Ojo con esto, verán que ya estamos en el tribunal de Cristo. Después del arrebatamiento hemos sido ya tomados. Entonces, allá que estemos ahí como parte de los escondidos, de los del montón, pues ahora tenemos que hacer aquello que cuando te digan, no, que vamos acá, que vamos allá, que mira, aquí es la rumba, que es la fiesta, que es la pachanga y cosas por el estilo, pues que nosotros podamos decir, no, yo quiero irme por ese camino y esa puerta estrecha, de esos poquitos, que tú seas ese poquito. Y aquí hay que hablar lo siguiente, siempre, siempre, siempre va a haber un remanente y el remanente siempre es poquito, no es bastante, siempre es como tú mismo lo aclarabas, Javi, y lo dice la Biblia, siempre es un número pequeño o reducido comparado con los otros o los muchos. Listo, avancemos, Javi, vamos al galardón número 11 para los vencedores, y este es que Jesús nos sentará en su trono. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Amén? Vamos, aquí se acuerdan del punto ese que hablábamos en su momento acerca del punto 5 de Jesús nos dará autoridad sobre las naciones. Y si están ahí en la enseñanza, recordarán que él decía, cuando hablemos más adelante acerca de aquello, vamos a tomar este punto nuevamente en consideración. Y aquí dice, Jesús nos sentará en su trono. Si lo tomáramos así, literal, podríamos imaginarnos que el trono de Dios va a tener como no sé cuántos butacas alrededor, porque dice que nos va a hacer sentar en su trono, pero no está hablando de aquello, sino de qué, de que vamos a hacer qué, autoridad. Esto implica que sentarse en el trono es que tendremos autoridad en Cristo. Y ahí hablamos entonces de niveles jerárquicos, que habrá niveles jerárquicos. Y quiero traer a puntualizar acá lo siguiente.
En la vida secular, por decirlo así, tenemos el ejército ecuatoriano y la Policía Nacional que tienen sus grados. Ya no es lo mismo un teniente que un coronel, no es lo mismo un general que un mayor. Entonces, a eso es lo que estamos llamados acá. Cuando dice que nos sentará en su trono, precisamente está hablando de aquello. Y pongamos un ejemplo muy real que va a suceder y de hecho va a ser así. Por ejemplo, voy nuevamente a ponerme en primera persona para no ofender a nadie. Creer que yo voy a tener los mismos galardones o las mismas coronas que va a tener el apóstol Pablo sería de mi parte algo como muy soñador, decir, no, yo voy a tener las coronas de Pablo, yo voy a tener los galardones que tiene Pablo. O sea, si yo logro uno, dos o tres de estos, a Dios gracias, y peleándola, y bueno, tengo aún todavía tiempo, tengo que seguirme venciendo hasta que cuando suene esa final trompeta. Pero va por ahí la idea. No es lo mismo, como decíamos, alguien que se ha dedicado. Y acá, para quienes nos escuchan y para ti, Javi, que también en su momento fuiste un explorador del rey, uno de esos programas muy lindos que tiene la denominación de las asambleas de Dios. Para allá que te den un parchecito, por ya ni me acuerdo por qué tanto era, habría que hacer una cosa, otra cosa, y si bien es cierto, todos estábamos ahí en la patrulla que se llamaba, todos formábamos la patrulla, pero siempre había uno que destacaba, otro que hacía, otro que presentaba, pero si tú querías ser solo parte de la patrulla, ibas, asistías y pasabas, pero había otros que se desempeñaban de una manera tal que le iban y le ponían, y era el guía de patrulla, el subguía de patrulla, hasta donde me acuerdo. Entonces, habían niveles jerárquicos, y acá en el cielo no va a ser la excepción. Así que si tú quieres ser autoridad, como dice acá en la Biblia, pues Jesús nos sentará en su trono. ¿Qué decir de esto, Javi? Comulgo con esa idea, Luchito, y también viene a mi mente el capítulo 20 de Apocalipsis, del verso 4, que dice así, ¿no? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, ¿quiénes? Los que recibieron la facultad de juzgar. Mira aquí, justamente lo que tú estás comentando anteriormente. Luego dice, y vi las almas de los decapitados que por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en, en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, mira lo que dice la palabra, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, todos aquellos que reciben la capacidad de juzgar, la facultad, dice aquí, y todos aquellos que entregaron su vida en todo este periodo de la gran tribulación, a ellos se refiere que reinarán con Cristo 1000 años, y está implícita la idea también que la iglesia reinará con Cristo estos 1000 años, porque somos un reino de sacerdotes. ¿Sí? Genial tu aporte, Javi. Entonces, van a haber niveles jerárquicos en el reino de nuestro Salvador Jesús y obviamente en el reino de Dios. Así que está en ti y en mí, en vencernos a nosotros mismos con la fe en Jesús para alcanzar uno de esos. Nos quedan dos y démosle apresuramiento para terminar con las galardones. Vamos al Apocalipsis 21:7 para hablar acerca de que Jesús nos hará herederos de todas las cosas. ¿Qué nos Amén. dice esto? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, dice la palabra, y él será mi hijo. Qué genial. Otra vez, el que venciere, insistimos en esto, todo lo que estamos viendo en estos dos últimos programas es para los vencedores. Y aquí me trae a colación dos personajes del Antiguo Testamento, Javi. Hablemos un ratito de Abraham y de Moisés. ¿Qué se les había prometido? ¿Qué Dios les había prometido a estos dos patriarcas del Antiguo Testamento? Era que iban a ir a la tierra prometida, pero ni Abraham ni Moisés
entraron a la tierra prometida. Sí, sí, sí me van copiando la idea. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y ustedes saben la historia que pasó con Abraham, con su sobrino Lot, y nunca llegaron a la tierra prometida. Y más aún Moisés, después de haber desobedecido que tenía que hablarle a la roca, y él más bien fue y la golpeó. Por aquello, Dios le dice, a ver, venga para acá, muchacho, súbase, mire todo esto. Esto era lo que tú ibas a entrar con este pueblo, pero por haberme desobedecido, pues solo contempla la tierra prometida. Les había ofrecido algo, pero por sus circunstancias quedaron ahí. Pero ¿qué tiene que ver esto con que nosotros heredaremos todas las cosas? Y entonces ahí hay que nosotros tomar en cuenta de qué, de que todas las cosas, ¿cuáles son, Javi? ¿Cuáles son todas esas cosas? Ahí mismo está anteriormente o a continuación nos dice lo siguiente en el 7, perdón, miento, el 6, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El estar con Jesús ya nos da una bendición de recibir ¿qué? Lo que nos ha prometido. Y aquí todo lo que hemos estudiado en estos dos últimos programas es para ti y para mí. Nos quiere entregar todas las cosas. Y ahí hay que tomar en cuenta lo que dice Mateo 6:33. Lo vamos a decir de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas en la parte humana que estamos viviendo hoy. Más aún cuando tú hayas vencido. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, es para todos. Ya lo habíamos dicho, que los galardones Dios los trae, pero no todos los recibiremos porque, pues, alguien nos ganó. ¿Qué decir de esto, Javi? Jesucristo entregará los galardones según sea su sobreedificación, como sabemos con lo que dice la palabra de Dios. El que sobreedificó con oro, plata y piedras preciosas, pues seguramente heredará todas las cosas, hermano. Así es. Entonces, heredaremos todas esas cosas venciéndonos a nosotros mismos. Y el último galardón para los vencedores precisamente es la segunda parte de este capítulo 21, versículo 7. Dice, de venciere heredará todas las cosas. Y la segunda parte dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ese es el último de los galardones para los héroes y heroínas de la fe. ¿Ser qué? Que Él sea nuestro Dios y que nosotros seamos sus hijos. Y queremos terminar en esta noche con un ejemplo así muy doméstico, por llamarlo de alguna manera. Cuando tú invitas a tu casa a alguien o tú eres invitado a la casa de una persona X, puede ser un familiar, un amigo, un conocido, un vecino, tú no bajas a la medianoche y abres el refrigerador de la casa si es que estás de visita y agarras lo que puedas, te pones ahí en la mesa y te pones a comer. O qué tal que si tú invitas a alguien a tu casa y que también a medianoche tú escuches que se mueven ahí o se escuchan trastes en la cocina y bajas y el invitado está ahí escogiendo los manjares que tú tienes en tu refrigeradora. Eso no lo hace un invitado. ¿Quién hace eso? Un hijo. Tú puedes estar en el mejor sueño y escuchas algo y bajas y lo ves a tu hijo abriendo a la cena, la refrigeradora, haciéndose, no sé, algo de comer. Tú no le llamas la atención. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Lo mismo sucede en la analogía acá acerca de lo que estamos hablando. Seremos los hijos de Dios para siempre. Y como padre, Él no nos va a llamar la atención en el ejemplo que estoy dando, sino más bien, lindo hijo, tome, sí, coma, todo esto es suyo, para eso trabajo, para eso me esfuerzo, podríamos decir nosotros humanamente, para eso se hizo hicimos recién
compramos esto en el mercado, en el supermercado, en la legumbrería, hágale, mijo, coma, que para eso está así. Lo mismo sucederá cuando nosotros estemos allá, en ese momento preciso. Nuestro Dios dirá, como dice acá, yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué más decir de esto, Javi? Encuentro en la palabra de Dios, en la segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Te leo la primera parte, Luchito. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Qué bendición, hermano, ser hijos de Dios. Claramente también nos dice la escritura en Juan capítulo 1, los versículos 11 y 12, ¿no es cierto? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, hermano. Más a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad, el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Con esto, Javi, hemos terminado un tema que nos ha sido muy apasionante. Nos ha llevado 5 programas a hablar del Tribunal de Cristo. Quedan muchas cosas por hablar, por decir, por argumentar, pero lo que hemos dicho, Javi, creo que incluye o abarca la mayor cantidad de cosas. Así que el Tribunal de Cristo es para todos los que hemos sido arrebatados, para todos aquellos que nos hemos vencido a nosotros mismos, no por nuestra fuerza, ya lo hemos dicho, sino por la fe puesta en Jesús y por el amor que Él nos ha otorgado. Así que les hacemos la invitación, Javi, para la próxima reunión que tengamos, empezar con un tema que también es igual de apasionante, las bodas del Cordero. Así Amén. que vayan preparándose para escuchar la enseñanza que Dios va a estar preparando a través de nosotros y que también sea de mucha edificación como lo han sido estas enseñanzas. Despidámonos en oración, Javi, por favor. Amén. Padre Santo, te damos gracias por todo este tiempo que nos has concedido para enseñar, Señor, tu palabra. Te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Señor, nos des de tu Espíritu Santo para ser hombres y mujeres fortalecidos en el poder de tu fuerza, Señor, para poder caminar como a ti te agrada. Bendito seas, Padre, que esta palabra sea llenando la mente y el corazón de todos los que escuchan, oh Dios, y que tu bendición sea sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se nos acabó el tiempo, pero nos veremos Dios mediante en la próxima enseñanza. Que el Dios de Amén. Israel les bendiga. Un abrazo a todos. La paz de Dios.